En el capítulo 3, versículo 11, Moisés le dice, ante el plan de Dios, Moisés le dice, ¿quién soy yo? La primer duda de Moisés es referente a él. ¿Quién soy yo? Y como ya lo habíamos visto cuando tocamos ese pasaje en específico, recordar que no se trata de mí. La respuesta de Dios es, no se trata de ti, se trata de lo que yo voy a hacer. Capítulo 3, versículo 11 le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya lo habíamos hablado, el plan de Dios o propósito en nuestra vida no se trata de nosotros, sino de Dios en nosotros y lo que Él pueda hacer con nuestras vidas y en nuestras vidas. No se trata de lo que tú puedas aportar al plan, se trata de lo que Dios va a hacer. Y Dios le responde, ve, versículo 12, porque yo estaré contigo. Lo está enviando, le está diciendo, no eres tú, yo voy a estar contigo, yo te voy a servir de fuerza. Un texto muy parecido es Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Cada uno de los diferentes profetas fue llamado de diferente manera. Cada uno de los profetas, cada uno de los líderes, Samuel fue llamado de una manera, Ezequiel, Isaías. Pero vemos aquí lo que le dice Jeremías en el versículo 6. Yo dije, Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías igual pone la misma traba, yo no sé hablar. ¿Cuál es la respuesta que le da Jehová, que le da Dios? No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así como a Moisés, a Jeremías también Dios le dice, yo voy a estar contigo, no temas decirles lo que yo te voy a decir, porque yo voy a estar contigo en ese momento. No temas ir hacia ellos, porque yo voy a estar contigo. No temas hablarles, porque yo voy a estar contigo. Y tanto el ministerio de Jeremías como el ministerio de Moisés y de Ezequiel también no fueron sencillos. Sin embargo, su primera respuesta es, ¿quién soy yo? Su primera respuesta ante el llamado de Dios es, ¿quién soy yo? Aquí soy un muchacho, le dice Jeremías. No sabemos cuántos años tendría Jeremías cuando fue llamado. Moisés ya estaba un poco más grande, pero él también responde, ¿quién soy yo? Y tenía razón. Moisés tenía mucha razón en decir esto, porque ¿quién era él? Era un pastor de la tribu de Madián, y ni siquiera era de la tribu de Madián. Era un exiliado de Egipto por haber asesinado a un hombre. ¿Quién soy yo? Dios le dice a Jeremías que pondrá sus palabras en su boca. Y como veíamos en la semana antepasada, que veíamos lo del mensaje, es muy importante esto que le dice Dios a Jeremías. Yo voy a poner mis palabras en tu boca, porque como veíamos la semana antepasada, predicar la palabra de Dios nos da la certeza de que es un mensaje que no nos vamos a tener que inventar. Ya está escrito. El Jeremías, cuando Dios le dice, vas a ir a decir lo que yo te diga, es una certeza de que lo que te estoy diciendo no te lo tienes que inventar, yo te lo voy a decir. Y tienes la certeza y la seguridad de que es cierto lo que te estoy diciendo. Esa misma certeza Dios quería hablarle a Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Tengas miedo, yo voy a estar contigo. Tú no eres nadie exactamente, pero yo voy a estar contigo. Pero viene la segunda interrogante de Moisés, que es una interrogante muy válida. ¿Quién es Dios? Vemos en el versículo 13 que le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? La pregunta de Moisés es muy obvia. ¿Quién eres tú? Sí, tú me envías, pero ¿quién eres? Pensemos en este momento fría y seriamente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? No está fuera de lugar la pregunta que hace Moisés, y menos si vemos la vida de Moisés, que fue educado como egipcio, y en su vida de adulta fue educado en la tribu de Jetro, en la tribu de Madián. Pero no sabemos a ciencia cierta si la concepción de Dios que tenían los madianitas era la misma concepción de Dios que tenían los israelitas. A pesar de que provienen de la misma raíz, a pesar de que provienen de los mismos antepasados, no sabemos a ciencia cierta cuál es la concepción teológica, vamos a decir, lo que ellos tenían de Dios. Y nosotros mismos podemos reflexionar en nuestra vida. ¿Quién es Dios? Sí, tú me envías, pero ¿quién eres? ¿Quién eres tú? No lo que yo entiendo de Dios, no lo que yo siento, no cuál es mi experiencia de Dios, sino quién es Él. No lo que yo he experimentado de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? Porque a veces podemos basar nuestro testimonio, por decirlo de una manera, en lo que nosotros hemos experimentado de Dios, pero no en quién es Él. Es muy diferente. Nos decían en una ocasión, en un curso que tomé hace mucho tiempo, toda persona es maravillosa, pero a lo mejor la experiencia que tú tienes con esa persona no fue buena, pero eso no quita que esa persona tenga rasgos buenos. Con Dios pasa lo mismo. ¿Quién es Dios? No la experiencia que tengo de Él, no lo que yo he experimentado en el caminar con Dios, sino quién es Él. Podemos decir, como muchas, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es nuestro Amo y Señor, que es nuestro escudo, como diría David en varias ocasiones, que es la roca, que es la peña donde me amparo, diría David también, mi libertador, mi pastor, pero ¿realmente es eso o es como lo percibimos nosotros? ¿O esa es la experiencia que nosotros tenemos? La pregunta que le hace Moisés no es una pregunta tonta ni descabellada, ni una pregunta digna de un incrédulo. Es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Quién eres tú, Dios? Ok, eres mi Padre. ¿Se limita Dios a ser nuestro Padre? ¿Es todo? ¿Nada más es nuestro Padre y ya? Ah, es mi Creador. ¿Es todo? ¿Es tu Creador y ya? ¿Dejó de crearte y ya no existe porque ya te creó, ya cumplió su función y ya no existe? ¿Qué más? Como cuando presentamos a alguien y decimos, es mi novia, es mi novio, ¿y ya? ¿Quién es esta persona? Ah, es mi esposa, ¿y ya? ¿El día que deje de ser tu esposa, va a dejar de ser persona? ¿Quién es? Y no estamos tan lejos al decir todas estas expresiones o basados en nuestra experiencia. No estamos tan lejos, solamente que nuestra experiencia de Dios no nos basta para decir quién es Él, sino tenemos que apoyarnos en la revelación que el mismo Dios nos da en nuestras vidas, a través de la experiencia y a través de la relación que tengamos con Él, pero también a través de su palabra. Nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos todo este compilado. Yo a veces me pongo a pensar en Daniel, que oraba todos los días, 3 veces al día, dice la palabra, si mal no me equivoco. Tenemos la experiencia de Daniel y yo me pongo a preguntar, él no tenía nada de esto. A lo mejor él oraba con los salmos, a lo mejor él oraba solamente con la Torá, solamente con el Pentateuco. No sabemos, no tengo idea yo cronológica, si ya se habían compilado, si ya estaban escritos los libros de los reyes o las crónicas, que lo dudo mucho porque fue inmediatamente después, el cautiverio de Daniel fue inmediatamente después de lo que es Crónicas. Por lo menos tenía la Torá,
y por lo menos tenía algunos salmos del rey David. Ya era todo. Y nosotros tenemos todo el compendio completo. Y para colmo, no tenían la escritura completa. ¿Por qué? Porque algunas sinagogas tenían algunos rollos y otras sinagogas tenían otros rollos. No tenían toda la revelación completa. Salvo los más ricos y eruditos tenían copias. Me imagino que Daniel, al estar en la corte de Nabucodonosor, pues tenía copistas y tenía acceso a estas copias. No sabemos, el maravilloso mundo de las suposiciones que tanto me gusta. El estudiar la palabra del Señor nos va a revelar quién es Él, más allá de la experiencia que yo tenga con Él, que se va a ir dando a través de una relación. Vámonos a Job 42, acompañan por favor a Job 42. Y vamos a ver lo que responde Job. Era un personaje religioso completamente. Si nosotros leemos el libro de Job, nos podemos dar cuenta que era una persona religiosa que cumplía ciertos rituales, pero su conocimiento de Dios estaba basado solamente en una religiosidad. Después de todo lo que le pasa, Dios mismo le habla y lo confronta. Y al final de esta experiencia de escuchar la palabra de Dios, responde Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta expresión me encanta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo tenía una experiencia de ti, yo tenía una idea de lo que eras tú, yo más o menos entendía, pero de oídas, ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya no era lo que le habían contado a Job, ya era lo que él había experimentado, pero aparte, la misma palabra que le fue dirigida a él le revela quién es Dios. Y él se da cuenta, como dice ahí, que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, a la segunda pregunta de Moisés, a la segunda duda, al segundo pero, el segundo problema que pone Moisés: ¿quién eres tú? Dios le da una solución: yo soy el que soy. Pero no solo eso, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese soy yo. Yo soy el que soy, el eterno, el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que era, el que es y el que va a ser. Sí, soy el Padre de Israel. Sí, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, soy tu Dios. Soy tu Padre, sí, soy tu Creador. Pero yo soy el que soy. Yo siempre he sido. La naturaleza de Dios va más allá de su relación con nosotros. ¿Quién es Dios? Va más allá de su relación con nosotros. ¿Y quién es Dios? Va más allá de quiénes somos nosotros. Entonces, aquí es donde Dios resuelve la siguiente duda de Moisés. Viene la tercera duda de Moisés, que es una duda muy válida, y es una duda que todos hemos tenido y que todos podemos tener. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. La siguiente duda de Moisés es la fe de los demás. Los demás no me van a creer que tú me has enviado. Los demás no me van a creer que tú me has hablado. Los demás no me van a creer que tú estás de mi lado. Los demás no me van a creer que tú eres Dios. Los demás no me van a creer. Un error muy grave que cometemos es usar la palabra de Dios para convencer, forzar, someter, doblegar la voluntad y la conciencia de otros. Cuando usamos la palabra de Dios para obligar a los otros a hacer, aunque sea lo que dice la palabra de Dios. Usamos la palabra de Dios para
someter a los otros, sí, los está sometiendo a la palabra de Dios, pero no hay una convicción en su cabeza, no hay una convicción en su alma, en su corazón. Su corazón no está aceptando la palabra de Dios porque sea la palabra de Dios. Su corazón y su cabeza están aceptando la palabra de Dios porque tú se la estás imponiendo. Quieres convencerlos, quieres doblegarlos. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Debe ser la misma palabra de Dios la que convenza de pecado. El forzar una situación, el forzar a una persona solo va a generar odio, frustración, resentimiento y rencor. Pasa muy común en las familias. Le preguntan al hijo, es que yo soy cristiano porque mis papás me llevan. Pero en cuanto cumplen 18 años, se salen de la casa. Y dicen los papás, ¿pero por qué? Siempre lo llevé a la iglesia. Lo obligaste a ir. En su cabeza nunca hubo una convicción. En su cabeza, él nunca aceptó a Cristo. Pero se bautizó, lo obligaste a bautizarse. Le dijiste que si quería seguir viviendo en esta casa tenía que bautizarse. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es ley. Y él se bautizó, pero no había una convicción. Cuando llega el momento en el que él puede salirse de la casa, él se sale de la casa y vive toda una vida alejada de la palabra de Dios. Y no le hables de Dios, ¿por qué? Porque va a odiar a Dios. Porque durante toda su vida le presentaron un Dios opresor, a un Dios que impone leyes, a un Dios que no respeta la propia conciencia humana, a un Dios que somete, a un Dios que forza. Y a veces queremos imponer ese Dios. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a leer el versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? ¿Yo o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Tú nada más compartes la palabra del Señor. Mira, la palabra de Dios dice esto. Si te creen, qué bien. Si no te creen, tú no serás culpable de su sangre. Pero que sepan que hay profeta que les habla. Tú ve y diles la palabra. Si ellos te creen, habrás ganado. Pero si ellos no te creen, no pasa nada, porque tú les hablaste, pero tú no los vas a convencer. La palabra de Dios los va a convencer. Tú no. Tú nada más dices, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice esto. Nuestro trabajo no es convencer al otro a través de la palabra de Dios. No, es que tiene que ser esto. Tu trabajo es llevar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a ser el que va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. La palabra de Dios es la única. Y la duda de Moisés era muy válida. ¿Qué les voy a decir yo? Nosotros no somos responsables. Dios le va a dar ciertas señales, pero nosotros no somos responsables de si los demás creen o no. Nuestra misión es entregar el mensaje. En Ezequiel capítulo 2, versículo 6, Dios prepara al profeta. Le dice, tú hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios envió a Ezequiel a predicar la palabra de Dios, a predicar el mensaje que él le iba a estar dando. Pero de antemano le dice, no te van a oír, porque son casa rebelde. Yo te voy a hacer más duro que un diamante. Porque ¿sabes qué? No te van a oír. No te preocupes, no te van a escuchar. Básicamente te estoy enviando a una misión que no va a darte resultados. No te van a escuchar, pero quiero que les lleves mi mensaje. Alguno te escuchará, pero quiero que vayas y les lleves mi mensaje. Nuestra misión es entregar el mensaje.
De lo demás se encarga el Señor. Si acaso nuestra responsabilidad sea entregar el mensaje correcto a las personas correctas. En el capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a Moisés que vaya con los ancianos. El mensaje correcto a las personas correctas. Y en Mateo 10, versículos del 1 al 7, Jesús envía a sus discípulos y les dice: procuren ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No vayan con samaritanos, no vayan con paganos, no vayan con los gentiles. Vayan primero con los israelitas, vayan primero con los judíos. El mensaje era claro: el reino de Dios se ha acercado. Y la dirección era: ve con esta persona. Si acaso en el mensaje del Señor, lo más que podemos hacer es ir con la persona correcta y entregarle el mensaje completo. ¿Convencerlo? ¿Forzarlo? No. Eso no nos mandó el Señor a hacer. Nosotros no podemos añadir nada a la fe de los demás. Uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cultiva. A través de cosas sutiles y habituales, Dios le muestra su soberanía a Moisés. Cosas que están al alcance de nuestra mano. En el caso de Moisés, una vara, algo habitual de su vida de campesino, de pastor, su misma mano, una enfermedad cotidiana que era la lepra, una botella de aceite, pan y agua, en el caso de la viuda de Sarepta. Y Jesús va a usar esta misma analogía. Va a hablar de semillas, va a hablar de peces, va a hablar de campos, va a hablar de perlas, va a hablar de tesoros, va a hablar de cosas que para la gente era habitual. Como veíamos la semana antepasada, el mensaje del Señor no tiene que ser algo rebuscado ni teológicamente súper elevado. Cosas tan sencillas. Dios, al mostrarle estos actos cotidianos a Moisés, está diciendo: mira, en lo más sencillo y en lo más cotidiano, si no te entienden, si no te creen que yo te envié, dales tu testimonio. Lo más sencillo, lo que tienes a la mano, cuéntales lo que yo he hecho contigo. Si no te creen que yo te envié, cuéntales lo que yo he hecho en tu vida. Moisés pone una traba y Dios le da una respuesta. Pero Moisés pone una tercera traba, y es la fe en uno mismo. Versículo 10, capítulo 4 del Éxodo. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice Marco Tulio: el hombre no tiene peor enemigo que él mismo. Dios ha respondido cada una de las dudas de Moisés. Las ha llenado. Pero ahora es Moisés el que no se siente digno. Dándole su voto de confianza a Moisés, yo tampoco sentiría que él es digno. Volvemos a lo mismo. Era un campesino de Madián, entre comillas, que había asesinado a un hombre, que se había escapado de la justicia. ¿Qué responsabilidad moral tienes para pararte ante Faraón y decirle que Dios te ha mandado? Pero Moisés, al reconocer esto, tiene un pequeño gesto que lo va a marcar toda su vida. Moisés se reconoce indigno de representar al Señor y le reconoce que es tartamudo. En Números 12:3 nos dice la característica por la cual Dios amaba tanto a Moisés. Era el hombre más humilde y no había hombre más humilde que él. Esta humildad de Moisés de decir: yo no soy digno, no me mandes a mí, yo no soy digno de hacer esto.
Era esta humildad que podemos tener a veces nosotros que nos puede llegar a estorbar en el propósito del Señor. Yo no sirvo para nada. Y sin embargo, aunque él sabía reconocer sus limitaciones, el problema que tenía Moisés en este momento es que él ponía sus limitaciones por encima de Dios. Volvamos a lo mismo. Moisés no sabía quién era Dios. Tenía la experiencia de Dios, pero no sabía de lo que Dios era capaz. Él tenía una breve esbozo de lo... Él tenía los conceptos teóricos de quién era Dios, pero no lo conocía. Al igual que la gran mayoría de profetas, Moisés no se siente digno de representar al Señor. Sin embargo, a diferencia de los profetas, Moisés pone trabas. Porque, vuelvo a lo mismo, porque a diferencia de los profetas, Moisés no conocía a Dios. Los profetas que nos dicen que eran hijos de sacerdotes, o que eran sacerdotes, o que estaban al servicio del templo, conocían la palabra de Dios, eran estudiosos en la palabra de Dios. Moisés no. Moisés no conoce de Dios. Entonces, Dios le habla a Ezequiel y Ezequiel dice, sí, Señor, voy a ir. Le habla a Isaías, sí, Señor, voy a ir. Le habla a Jeremías, sí, Señor, voy a ir. Le habla a Samuel, aquí estoy, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Le habla a Moisés, no te conozco, no sé quién eres, no tengo una experiencia como la de los demás. Era una respuesta muy válida y muy humana de Moisés. Pero de nueva cuenta, Dios le dice, ¿quién le dio boca al hombre? Otra vez Dios le dice, ¿quién es Él? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Y quién hizo al que ve y al ciego? Yo los hice. Dices que no puedes hablar, yo te puedo hacer que hables. Y al final, la última duda que tiene Moisés, la última duda que hace enfurecer a Dios, que lo hace enojar, es el miedo. Se descubre, al final de todo, se descubre cuál era lo que realmente le impedía a Moisés dar el salto de fe, el miedo. En su libro Una vida con propósito, Rick Warren, si no me equivoco, nos describe en un capítulo varias actividades o varias formas de ver la vida que dirigen tu vida. Y una de ellas es el miedo. Todo lo haces o lo dejas de hacer porque el miedo te domina, el miedo te guía, el miedo te maneja. Y tal pareciera que es esto lo que dirige la vida de Moisés, el miedo. Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Quiero ir, no sé lo que me voy a enfrentar, tengo miedo. Vemos un Moisés temeroso y con justa razón, porque le están pidiendo que regrese de la tierra de la que escapó. La palabra de Dios nos dice que para cuando esto sucede, los que quisieron matar a Moisés ya no estaban, pero Moisés no sabe. Moisés no sabe que ya no lo están persiguiendo. Él la culpa y el miedo lo sigue teniendo en la cabeza. Sabe que los hermanos están en opresión. Tiene esta zarza ardiente que arde en su corazón de ir a hacer justicia. Ya se le presentó Dios. Dios le dice que no lo va a dejar, que va a estar con él. Y aún así el miedo conduce la vida de Moisés. El verdadero Dios de Moisés es el miedo. Y a él se rinde. Señor, te ruego que envíes al que tienes que enviar. Pero Dios no se rinde. Dios no lo deja desamparado. Dios tiene un propósito para Moisés. Pero algo maravilloso, podemos ver que más que un propósito que Dios tenía para Moisés, más que una misión, había algo más hermoso y maravilloso. Porque si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar que David era un hombre que el Señor amaba. Pero David nunca tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Solamente hay 2 personas en la Biblia que son llamadas amigos de Dios.
Abraham y Moisés. Abraham respondió la primera. Dios le mandó una solicitud de amistad y Abraham dijo, vale, acepto. Te sigo. Ahí, follow, te doy follow y vámonos, a donde me lleves yo voy. Moisés no. Pero Dios quería esa relación íntima con Moisés. Dios nos iba a rendir en tener esa amistad íntima con este hombre tan cobarde. Dios sabía del potencial que tenía Moisés. ¿No sé si a ustedes les ha pasado que ven a alguien y lo ven trabajar y dicen, híjole, es una gran persona, yo quiero que sea mi amigo? O ves a alguien y a lo mejor él no se da cuenta del potencial que tiene, pero tú lo ves. Tú dices, es que esta persona tiene un gran potencial, yo quiero que sea mi amigo, yo quiero que sea mi amiga. Y la otra persona es como, ¿qué quieres aquí? ¿Por qué estás aquí de empalagoso conmigo? Quiero ser tu amigo, porque yo en ti veo un gran potencial. Y muchos líderes de empresas, muchos grandes empresarios tienen esa visión. Ven a un joven y dicen, yo lo quiero mentorear. Hey, vente para acá. Ay, ya me habló el patrón. Es que tú no sabes, yo veo en ti un potencial enorme. Y lo quiero despertar. Y Dios está duro y dale con Moisés porque Él quiere esa relación de amistad con Él. Y cuando se da cuenta de que Moisés tiene esta duda, no lo deja solo, no lo deja morir, no lo abandona, no lo calcina, no lo mata, no lo destruye y dice, bueno, me busco otro. Dios sabe que la tarea de Moisés va a ser pesada. Dios sabe que lo que le está pidiendo no va a ser fácil. Y ya le dijo, Faraón no te va a escuchar. Es más, peor tantito, le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, yo voy a hacer más pesada tu misión. Porque también, de una u otra manera, quería forjar a Moisés. También lo quería preparar a él. No te lo voy a dejar fácil la tarea que tienes adelante. Te voy a preparar. Y aunque Moisés, les voy a poner un ejemplo personal. Yo era el más alto donde trabajaba. Y entonces enviaron las decoraciones de Navidad. Llegan las decoraciones de Navidad. Yo era el único varón, entre puras señoritas. Mis compañeras bien emocionadas porque ya llegaba la decoración de Navidad. Ya estaban pensando en dónde poner. Entonces mi jefa, como todo buen líder, sale de su despacho y ve que mis compañeras están alborotadas por los adornos de Navidad y pensando dónde los van a poner y todo eso. Y da carpetazo. Y dice, lo bueno es que Eduardo es muy bueno para decorar y le encanta decorar, solamente que él no lo sabe. Tuve que decorar toda la escuela yo. Pero es esta misma actitud que Dios tuvo con Moisés. ¿Ven cómo las mismas experiencias de nuestra vida nos pueden ayudar a acercarnos un poquito y conocer quién es Dios? Dios no nos habla a través de cosas extraordinarias, sino a través de lo que vamos viviendo con nuestra propia vida. Dios es igual. Moisés le dice, es que yo no los puedo liderar. Tú eres bien bueno para liderar, solamente que no te has dado cuenta. ¿Qué le dijo a Gedeón? Con esa valentía que tienes tú, y Gedeón estaba escondido de miedo. Gedeón no sabía que era valiente, pero Dios dice, tú eres bien valiente, pero no te has dado cuenta, yo te voy a llevar a que lo descubras. Dios sabía el potencial de Moisés y le dice, tú eres bien bueno para esto, pero no sabes que eres bien bueno para esto. Yo te voy a poner. Y después de tantas luchas, Dios le dice, está bien, ahí está Aarón. No te voy a dejar solo. Aarón va a acompañarte. Pero quien hace todo es Moisés. ¿Se dan cuenta? En el relato del Éxodo, quien hace todo es Moisés. Quien habla con Faraón es Moisés. Casi no vemos a Aarón. Sin embargo, la tarea de Aarón va a ser muy importante. Con el simple hecho de que Aarón esté al lado de Moisés, le genera cierta confianza. Con el solo hecho de que Aarón esté al lado de Moisés, le abre puertas, porque ciertamente a Moisés no lo conocía nadie, pero Aarón era conocido por todo el pueblo. ¿Cómo iba a llegar Moisés a los ancianos si no sabía quiénes eran los ancianos? Aarón lo iba a llevar. ¿Cómo iba a llegar Moisés ante Faraón si nadie lo conocía? Pues Aarón lo iba a llevar. Ahí
ahí estaba Aarón. Dios no lo dejó solo, le dijo, ok, ahí está Aarón, él te va a acompañar. Y es más, él va a llegar, él te va a recibir. Lo veíamos hace 2 semanas, él te va a recibir. Antes de que tú llegues, él te va a recibir. Para cada duda que tiene Moisés, hay una respuesta de Dios. Para cada duda que nosotros tengamos, hay una respuesta de Dios. Pero a veces somos igual de necios o peor que Moisés. Y le ponemos trabas y trabas y trabas y trabas. Y Él te va solucionando. Cada problema que tú le pongas, Él te pone una solución. Tengo este problema, aquí está la solución. Tengo este problema, aquí está la solución. Tengo este problema, aquí está la solución. La pregunta sería, de todas estas dudas que tuvo Moisés, ¿en cuál nos ubicaríamos nosotros? ¿No sabemos quién es Él? ¿Dudamos de la fe de los demás? ¿Dudamos de nosotros mismos? ¿O creemos que yo me tengo que saber palabras súper elegantes? O sea, que todo va a depender de mí. ¿En qué momento, en qué parte de estas dudas que tuvo Moisés estoy yo? Y ojalá y que Dios, más que ser nuestro Padre, como dijo Jesús, no nos llamamos siervos, sino amigos. A veces decimos, es que Dios es mi Padre. Sí, eres hermano de Jesús, pero Él te dice que eres su amigo. Y a veces tenemos más confianza con los amigos que con los hermanos. Y Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su patrón, pero a ustedes yo les he dicho todo lo que va a pasar. Ustedes son mis amigos. Dios quiere una relación completa con nosotros, no solamente como siervos, sino como hijos. Y el Señor Jesucristo, pues como hermanos y como amigos, nos dice. Ojalá que llegáramos un día a esta misma amistad que Moisés tuvo con Dios. Tan es así que lo vamos a ver más adelante si Dios nos da oportunidad, y si no ustedes lo leerán, que se pelearon muchas veces Dios y Moisés con esa confianza de que eres mi amigo y ¿sabes qué, Señor? Lo que estás haciendo no me agrada. Y aunque eres mi Dios, te lo digo, no me agrada lo que estás haciendo. ¿Qué diferencia del Moisés? Y si no me hacen caso, ¿quién eres tú? Yo no voy, Señor, manda otro. Y más adelante el Moisés que se pone enfrente de Dios y le dice, no, Señor, no destruyas a tu pueblo. Pero todo eso fue un proceso que Dios lo llevó. Meditemos un momento. ¿En qué parte nos encontramos? Quizás estemos necesitando de un Aarón. Quizás necesitemos de que el Señor nos ponga un Aarón, aunque sea a nuestro lado, aunque sea nada más para picarnos las costillas y decirnos, ve y hazlo. Ve y muévete. Que no haga nada ese Aarón, así como que, no, yo estoy aquí, te echo porras desde acá atrás. Es más, yo nada más tengo mis manos así por si te resbalas. O como lo vimos en la guerra que tuvieron, estaban Josué y Aarón nada más levantándole las manos. Es todo lo que voy a hacer, o sea, yo nada más te levanto, tú haces lo demás, pero yo te levanto las manos. Te cargo la Biblia si quieres, pero tú hablas. A lo mejor necesitamos ese Aarón que me agarre la guitarra porque se me cae, porque se me olvidó la correíta. Necesito un Aarón que me agarre la guitarra por lo menos. ¿En qué parte estamos de esta negarnos a tener una relación con el Señor? Porque a veces mucho de nuestro caminar en el Señor es porque nos negamos a querer tener una relación con Él. Porque tener una relación, y los que están casados, no me dejarán mentir, tener una relación con otra persona implica muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades. Porque ya no solo estás viendo por ti, sino también estás viendo por el otro. Aunque el otro, y las esposas no me dejan mentir, pero los hombres somos más necios en ese sentido, aunque al otro no quiera aceptar la ayuda. Y Dios es así con nosotros. Y a veces nosotros no queremos aceptar esa ayuda.